En esta ocasión, mi nombre es Henry Alexander Cruces Osorio. Vamos a hacer un análisis del caso de la violación de derechos laborales. En este caso nos enfrentamos a una grave vulneración de los derechos laborales y fundamentales de la señora Alexandra, una trabajadora dedicada y comprometida con su labor. Enfrentó un despido injustificado y discriminatorio tras la revelación de su estado de salud. Sin su consentimiento, analizaremos en detalle qué derechos se le vulneraron, qué acciones legales puede tomar y qué indemnizaciones le corresponden. Dado que, como número uno, qué derechos laborales se le vulneraron a Alexandra. Alexandra dedicó años de esfuerzo a su trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Sin embargo, su estabilidad laboral se vio afectada cuando la empresa accedió sin su consentimiento a su historia clínica y utilizó esa información para despedirla. Esta situación es ilegal y discriminatoria. ¿Por qué? Porque la vulneración del derecho a la estabilidad laboral, donde establece una base legal en la sentencia 531 del 2000 y la ley 361 del 97, en el artículo 26 en Colombia, los trabajadores que enfrentan enfermedades graves cuentan con la protección especial contra el despido. Alexandra debió ser protegida, no despedida. Base legal dentro de la sentencia 531 del 2000, donde antes mencioné, de la Corte Constitucional, protege a los trabajadores en condición de vulnerabilidad, y la ley 361 del 97 en el artículo 26 prohíbe el despido de los trabajadores con discapacidad o enfermedades sin autorización del Ministerio de Trabajo. Dentro de ello, pues, se vulneró la protección de los trabajadores vulnerables y protegidos y un despido sin autorización, que es ilegal dentro de la legalidad y dentro de un Estado de Derecho. En la violación de la intimidad y la confidencialidad, la empresa obtuvo los resultados de un examen médico sin su autorización, lo que representa una grave infracción a su derecho a la privacidad. Base legal: Ley 1581 del 2012, protección de datos personales, dentro de la sentencia T414 del 92 de la Corte Constitucional. La historia clínica es un documento privado. Alexandra tenía el derecho a decidir quién accedía a su información médica. Nadie, ni siquiera su empleador, podía utilizar su estado de salud como justificación para despedirla. Dentro de ello estaría el derecho a la privacidad y la información médica confidencial, y un consentimiento la cual no se realizó en la autorización necesaria para acceder a sus datos. Dentro de la vulneración de los derechos, del derecho a la no discriminación, el despido de la señorita Alexandra o la señora Alexandra se fundamentó en prejuicios y desinformación sobre su enfermedad. Fue tratada de manera injusta, violando su derecho a la igualdad en el trabajo. Base legal dentro de ello está el artículo 13 de la Constitución y la sentencia TEC 519 del 2003, donde se establece la base legal en el artículo 13 de la Constitución, donde protege el derecho a la igualdad, y la sentencia T519 del 2003 declara que el despido basado en una enfermedad es discriminatoria. Si Alexandra seguía cumpliendo con sus funciones, ¿por qué fue despedida? El único motivo aparente fue su estado de salud, lo cual no es razón válida para terminar un contrato laboral. Dentro de ello establecido en la igualdad, el derecho a no ser discriminado y la justicia en un trato justo en el ámbito laboral. Dentro de la violación del derecho al debido proceso, establece que Alexandra no recibió una explicación clara ni la oportunidad de defenderse. Esta vulnera su derecho al debido proceso, base legal al artículo 29 de la Constitución y la sentencia T376 del 2016. Dentro de ello no se notificó la razón clara del despido, y la defensa dentro de ella se vulneró a la oportunidad de defenderse. Dado que en la violación del derecho al debido proceso, cuando Alexandra fue despedida, no se le dio una explicación clara ni la oportunidad de defenderse. Esto es una clara vulneración de su derecho al debido proceso.
en el ámbito laboral, base legal en el artículo 29 de la Constitución, donde el trabajador tiene derecho a conocer las razones de su despido. Sentencia T376 del 2016 exige que los despidos sean notificados con argumentos objetivos y verificables. La forma en que se manejó su despido demuestra un abuso de poder y un trato injusto e inhumano por parte del hospital. Dentro de ello tiene derecho al reintegro en la reincorporación y salarios caídos, discriminación, sanción por despido discriminatorio, indemnización por despido sin justa causa. ¿Qué indemnizaciones y compensaciones le corresponden? Pues dado a que su despido fue arbitrario y discriminatorio, Alexandra tiene derecho a recibir compensaciones económicas y posiblemente su reintegro al trabajo. Tipos de indemnización. Dentro de ellos establece que el reintegro y pago de salarios caídos, si un juez declara que su despido fue ilegal, el hospital debe reincorporarla y pagarle los salarios que dejó de recibir. Dentro de ello está la base legal y la sentencia contemplada entre la sentencia T1040 de 2001 y ordena el reintegro inmediato de los trabajadores despidos por condiciones de salud. Despido injusto. Dentro de ellos se establece un valor aproximado de 2.660.000. Discriminación en un despido de 6.384.000 y otros pagos de 3 millones de pesos. Dentro de ellos el estimado total de la indemnización y salarios caídos variable, indemnización por despido de 2.660.000 y la indemnización por discriminación de 6.384.000, otros pagos de cesantías, vacaciones y prima de 3 millones aproximadamente. Total entre ellos estimado establece entre 12 y 15 millones de pesos, sin contar los cobros que se establecen por representación legal. ¿Qué acción legal puede tomar Alexandra? Dentro de ello puede tener, para defenderse sus derechos, Alexandra debe tomar acción legal de inmediato. Como primera medida, presentar una acción de tutela, solicitar su reintegro inmediato y la protección de su derecho a la estabilidad laboral, demandar por su despido injusto, acudir a un abogado laboral y presentar una demanda ante un juez para exigir la indemnización completa. 3. Denunciar la violación de su privacidad médica, presentar una queja ante la Superintendencia de Salud y Superintendencia de Industria y Comercio. Y 4. Acudir a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, presentar una queja por trato indiscriminatorio y vulnerado en los derechos fundamentales. Entonces estarían establecidos una acción de tutela, donde se solicita el reintegro, la demanda de exigir la indemnización completa, una denuncia por violación a la privacidad médica y una queja de trato discriminatorio. Para concluir, podemos decir que la conclusión es que Alexandra es un claro ejemplo de cómo las empresas pueden vulnerar los derechos de sus trabajadores. No solo fue despedida injustamente, sino que su privacidad médica fue violada. La solución es la acción legal inmediata, buscar justicia y compensación, defender sus derechos y los otros de los suyos y los otros trabajadores en su situación. Dentro de ellos establecen unas fuentes del Congreso de la República del 91, la Corte Constitucional en Colombia del 2000, la Corte Constitucional del 2001, y la Corte Constitucional del 2011 en las sentencias 531, 1047 y 48, pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Constitución Nacional del 91. Organización Internacional del Trabajo, la OIT, del 48 y el convenio del 87. Entonces ella establece que la lucha por la justicia laboral vale la pena. Muchas gracias. Este es mi aporte al foro. Muy amables.